Un CEO multimillonario subió a su coche y encontró a una niña sentada en el asiento del pasajero que susurró: «Todos son recogidos, pero nadie viene por mí». Michael Grayson nunca tuvo la intención de quedarse en la escuela más de lo necesario. Su día ya estaba repleto de reuniones con inversionistas, llamadas con socios en el extranjero, y la supervisión de 2 importantes obras de construcción. Acudir a esta escuela primaria deteriorada en el lado sur de la ciudad no era más que otro punto en su agenda, una firma rutinaria para un proyecto de renovación. Caminó por los pasillos envejecidos de la escuela con su habitual sentido de propósito. Su traje azul claro, perfectamente entallado, contrastando con la pintura descascarada y los viejos carteles pegados a las paredes. Intercambió palabras corteses con el director. Firmó la última página del contrato y se dirigió al estacionamiento con su maletín característico en una mano y el teléfono en la otra. Su mente ya estaba regresando al mundo de los negocios. Pero todo cambió en el instante en que abrió la puerta de su elegante coche negro. Se quedó congelado. Sentada en silencio en el asiento del pasajero delantero había una niña de no más de 6 años. Tenía el cabello castaño ondulado, que le caía justo por debajo de los hombros, unos grandes ojos color avellana que reflejaban una emoción mucho más antigua que su edad, y una pequeña mochila azul marino sobre su regazo. Llevaba un suéter amarillo que parecía demasiado fino para el clima, y una falda de mezclilla deslavada. Tenía las rodillas juntas y los dedos aferrados con suavidad a la correa de su mochila. Durante un largo momento, ninguno de los dos dijo una palabra. El primer instinto de Michael fue el asombro. No tenía idea de cómo había entrado en su coche, y su mano se tensó instintivamente alrededor de las llaves. Miró a su alrededor en el estacionamiento, esperando ver a un padre acercándose con una disculpa o a un maestro viniendo a explicar. Pero el lugar ya estaba casi vacío. Los niños que antes lo llenaban ya habían sido recogidos y se habían ido a casa. La niña no se movía. Simplemente lo miraba, con los ojos cautelosos pero tranquilos, como si hubiera estado esperando. Entonces, con una voz tan suave que casi fue ahogada por el murmullo del tráfico citadino más allá de la reja, habló. «Todos son recogidos, pero nadie viene por mí». Michael parpadeó, atónito por la simplicidad de sus palabras y el peso insoportable que llevaban. Siguió su mirada hacia un pequeño grupo de estudiantes al otro lado del estacionamiento. Unos niños reían, señalando hacia su dirección, claramente divertidos por verla en su coche. Michael lo entendió al instante. Se habían burlado de ella, la habían excluido, la habían ignorado. No solo hoy, sino probablemente durante mucho tiempo. Abrió la boca, sin saber exactamente qué pretendía decir. Se suponía que debía llamar así a alguien, avisar al personal de la escuela, pedirle que saliera. Pero algo dentro de él dudó. Su expresión no era desesperada ni exigente, solo estaba cansada, resignada. Y eso, más que cualquier otra cosa, lo golpeó profundamente. «¿Dónde vives?», preguntó con cuidado, manteniendo la voz baja. La niña bajó la mirada a su regazo y luego le dijo en voz baja una dirección. Era una parte de la ciudad que él apenas recordaba que existía, un vecindario por el que no había pasado en años, uno que no aparecía en ninguno de sus mapas de desarrollo. Michael se detuvo un momento. Luego asintió una vez y encendió el coche. No sabía por qué lo estaba haciendo. No había lógica alguna. No tenía ninguna obligación con esa niña. Ninguna razón para involucrarse en algo que claramente era responsabilidad de otra persona. Y sin embargo, mientras salía del estacionamiento, echando de vez en cuando un vistazo a su pequeña figura sentada en silencio a su lado, sintió algo inusual. Una presión desconocida que se acumulaba en silencio en su pecho. No era incomodidad, no era lástima. Era el comienzo de algo que aún no podía nombrar. Algo que con el tiempo lo cambiaría todo. El trayecto fue silencioso, lleno solo por el suave zumbido del motor y el ocasional susurro del viento afuera.
Michael lanzaba miradas de reojo a la niña, mientras conducía por calles desconocidas, observando cómo ella mantenía la vista fija en el mundo más allá de la ventana. No se movía ni hablaba. Se sentaba con la espalda recta y las pequeñas manos cruzadas sobre las correas de su mochila, como alguien a quien le hubieran enseñado a no ocupar espacio. Era un tipo de silencio que no era natural en un niño. Demasiado quieto, demasiado ensayado, le inquietaba. La dirección que ella le había dado lo llevó hasta el borde de un vecindario hace mucho olvidado por los urbanistas. Las aceras agrietadas y las ventanas tapiadas bordeaban las calles. Los postes telefónicos se inclinaban ligeramente, como si estuvieran cansados, y cada pocas casas parecían abandonadas. Se detuvo frente a una casa de 2 pisos hundida, con pintura descascarada, los escalones delanteros desparejos y la puerta mosquitera colgando entreabierta. Puso el auto en estacionamiento y se volvió hacia ella, esperando que le agradeciera y bajara. En cambio, ella lo miró con esos ojos marrones solemnes, y dijo casi formalmente: «¿Le molestaría entrar? Mi mamá tiene problemas para levantarse». Era la primera vez que su voz llevaba alguna expectativa, y sin embargo no era exigente. Era casi una disculpa. Michael dudó. Entrar a la casa de un desconocido, especialmente en un vecindario como ese, iba contra todos sus instintos. Pero la niña ya estaba abriendo la puerta, bajando con una tranquila seguridad. No miró atrás para ver si él la seguiría. Simplemente confió en que lo haría, y lo hizo. La casa estaba oscura y demasiado fría para la estación. El aire en el interior era espeso con olor a medicina y algo levemente metálico, como monedas viejas. Las paredes estaban cubiertas de papel tapiz viejo que se despegaba por los bordes, y la única luz provenía de una pequeña lámpara en la sala, proyectando un resplandor suave sobre un sofá vencido. En él yacía una mujer de unos 30 y tantos, quizás menos, pero con la mirada agotada de quien ha vivido el doble. Su piel era pálida, sus mejillas hundidas y su cuerpo enterrado bajo una manta descolorida. Al verlos, intentó incorporarse, pero hizo una mueca de dolor y volvió a recostarse sobre los cojines. «¡Emma!», graznó. Su voz era áspera, forzada. «¿Quién?». La niña dio un paso adelante. «Él me trajo de la escuela». «Mamá, no pudiste ir, ¿recuerdas?». Michael se quedó parado torpemente cerca de la puerta, sin saber qué decir. La mujer le dio una leve inclinación de cabeza, su expresión oscilando entre vergüenza, gratitud y orgullo, todo a la vez. «Gracias», dijo débilmente. «Yo. Normalmente llamo a la escuela, pero hoy no pude levantarme. No esperaba que alguien ayudara». Michael asintió, con la garganta repentinamente seca. «No fue ninguna molestia». Emma se acercó al lado de su madre, ajustando la manta con manos suaves. No dijo mucho, pero todo lo que hacía lo realizaba con una intención cuidadosa, subiendo la manta, revisando el frasco de pastillas en la mesa lateral, asegurándose de que el vaso de agua de su madre no estuviera vacío. Michael la observaba con creciente incredulidad. Esta niña no solo era madura, estaba manejando el hogar, a los 6 años. Miró alrededor de la sala, notando los detalles. Ahora lo veía. No había televisión. Un pequeño calentador zumbaba en la esquina, botellas de pastillas medio llenas alineadas con etiquetas que no reconocía. Una mesa plegable en la cocina repleta de cuentas y una lata de sopa. Él estaba acostumbrado a problemas que venían con ceros y porcentajes. Pero esto era un tipo de emergencia silenciosa que nunca aparecía en los titulares. «¿Le gustaría un poco de té?», preguntó Emma, girándose de pronto hacia él, como si recibir visitas fuera parte de su trabajo. «No, gracias», dijo él en voz baja. «No tiene que quedarse», añadió la madre, cerrando los ojos por un momento. «Pero gracias de nuevo». Fue muy amable. Michael debería haberse ido. Todo en esta situación le decía que se marchara, que volviera a su mundo de control y distancia. Pero algo en su interior se resistía. Tal vez era la manera en que Emma había hablado con tanta compostura.
Tal vez era la fragilidad en la voz de la mujer. O tal vez, en lo más profundo, reconocía algo de sí mismo en ese lugar roto. Una clase de soledad que hacía tiempo había enterrado bajo salas de juntas y rascacielos. «¿Cuál es su nombre?», preguntó con más suavidad de lo habitual. «Sarah», respondió la madre. «Sarah, soy Michael Grayson». Sus ojos se abrieron levemente, brillando con un leve reconocimiento. «¿El constructor?». «Sí». Ella soltó una risita débil. No esperaba que un multimillonario terminara en mi sala. Michael le ofreció una pequeña sonrisa. Yo tampoco. Se quedó 10 minutos más, no porque hubiera mucho que decir, sino porque se sentía mal marcharse. Emma se sentó junto a su madre, con una mano descansando sobre su brazo, y Michael se sentó al borde de una silla gastada cuyos resortes crujían bajo su peso. No hablaron mucho más, pero para cuando finalmente se puso de pie para irse, sintió que algo dentro de él había cambiado. No de forma dramática, no como un interruptor de luz, sino como el lento y constante giro de algo pesado que empieza a dirigirse hacia otro rumbo. Afuera, el sol se había hundido más y el cielo se tornaba de un naranja pálido. Al cerrar la puerta tras de sí, miró una última vez, alcanzando a ver a Emma arrodillada junto a su madre, con la cabeza inclinada en una vigilia silenciosa. Subió a su coche y se quedó sentado por un largo rato, mirando el volante, con las manos descansando en su regazo. Por primera vez en años, no sabía cuál debía ser su próximo paso, pero algo le decía que volvería. No porque fuera conveniente, sino porque importaba. Pasaron los días. Pero Michael no podía quitarse de la mente la imagen de la niña sentada en silencio en el asiento del pasajero, ni la visión de aquella casa tenue y deteriorada a la que ella lo había llevado sin dudar. Lo seguía en las reuniones, en su ático silencioso por la noche, en momentos donde normalmente se perdía en proyecciones o tendencias del mercado. Era extraño. Había pasado años entrenándose para compartimentar, para apagar las emociones cuando no servían, y para seguir adelante con lo que no podía arreglar. Pero esto no era simplemente una cosa. Era una niña, una madre, una vida. Le pidió a su asistente que hiciera discretamente una verificación de antecedentes, no para invadir su privacidad, sino para entender con qué estaban tratando. El informe llegó al día siguiente. Sarah Collins, 34 años, madre soltera, sin empleo registrado en los últimos 2 años, diagnosticada con insuficiencia respiratoria crónica y asma severa, con visitas recientes al hospital pero sin un plan de tratamiento constante, sin seguro, sin familiares conocidos. Una dependiente, Emma Collins, 6 años, matriculada en Leland Elementary. Alta hacia adolescencia. Tranquila. Las notas de los maestros la describían constantemente como educada, enfocada y reservada. Michael sintió el peso de todo eso. Pensó en cuántos niños como ella debían de existir a solo unas millas de su oficina. También pensó en lo fácil que sería ignorar ese conocimiento. Pero no lo hizo. Esa misma tarde regresó al vecindario. Llevó víveres, solo unas cuantas bolsas, nada ostentoso, pero suficiente para llenar el pequeño refrigerador con comida real. Tocó la puerta, y cuando se abrió, Emma parpadeó sorprendida, pero no alarmada. «¿Volviste?», dijo ella. «Dije que ayudaría», respondió él, simplemente. Sarah estaba en mejor estado ese día, sentada erguida en el sofá, con la respiración algo más estable. Miró las bolsas en sus manos e intentó protestar de inmediato. Pero Michael solo dijo, «Por favor, no es caridad. Solo es ayuda». Esa noche, organizó que una enfermera domiciliaria comenzara a visitar la casa 3 veces por semana. No se lo dijo a Sarah de inmediato. Simplemente dio la dirección a la enfermera, explicó la situación y dijo, «Dígale que la escuela la envió». También empezó a recoger a Emma de la escuela con regularidad. Al principio, ella esperaba con cautela cerca de la reja,
como si no estuviera segura de que realmente vendría. Pero después de la tercera o cuarta vez, su rutina cambió. Empezó a buscar su coche. Ya no parecía sorprendida cuando él se detenía. No hablaban mucho durante los trayectos. A veces ella señalaba cosas que veía: gatos callejeros en las cercas, pájaros posados sobre faroles, un mural viejo y desvaído en una pared de ladrillos. Otras veces se sentaba en silencio y miraba por la ventana, perdida en sus pensamientos. Michael dejaba que ella marcara el ritmo. No la presionaba, y poco a poco ella comenzó a abrirse. Un día, ella preguntó: ¿qué construyes? Él la miró por el retrovisor. Principalmente torres comerciales, apartamentos, algunos hospitales. Ella asintió lentamente, como si archivara esa información. Debes ser bueno en eso. Pareces alguien que sabe cómo arreglar cosas. Eso lo hizo detenerse, porque la verdad era que sí sabía cómo arreglar edificios, proyectos, contratos, incluso las carreras de las personas. Pero nunca había intentado arreglar una vida. No así. Ese fin de semana, volvió a su casa otra vez, esta vez con una mesa plegable y algo de ropa de cama nueva. La instaló sin ceremonia. Sara lo observaba desde el sofá. Con los brazos cruzados débilmente, pero con una mirada pensativa. No nos debes nada, dijo al cabo de un rato. Michael no respondió de inmediato. Luego la miró y dijo: lo sé. Precisamente por eso lo hago. Ella parpadeó, sin saber bien cómo interpretar eso, pero no discutió. Esa noche, Emma se sentó en el pequeño escalón del porche mientras él terminaba de ajustar el calefactor que había traído. No era perfecto, pero calentaría lo suficiente la sala durante las noches frías. Ella miraba el cielo, con las piernas colgando del borde, y cuando él se sentó a su lado, dijo algo que no esperaba. La mayoría de la gente dice que va a ayudar, luego desaparece. Él la miró, notando lo serena que era su voz. No estaba resentida, solo era honesta. Yo no soy la mayoría, respondió él. Ella lo miró por un largo rato, como decidiendo si le creía. Luego asintió lentamente. Lo sé. Y en ese momento, algo volvió a cambiar. No de manera ruidosa, pero sí firme. Mientras el cielo se desvanecía en tonos púrpura oscuro y el aire se volvía más frío, Michael se dio cuenta de que ya no lo hacía por culpa ni por obligación. En algún punto entre aquel primer trayecto silencioso y ahora, se había convertido en algo más profundo. Ya no solo quería ayudar a Emma y a su madre, necesitaba hacerlo. Había pasado casi un mes desde que Michael llevó por primera vez a Emma a casa, y para entonces su ritmo no dicho se había convertido en una nueva realidad frágil. Cada tarde, Michael salía de su oficina con paredes de vidrio, dejando atrás propuestas multimillonarias y reuniones de alto nivel, para estacionar su auto de lujo frente a una modesta escuela primaria, esperando entre furgonetas y padres cansados a una pequeña niña con suéter amarillo y zapatillas gastadas. Ella siempre caminaba hacia su coche con una calma silenciosa, sin apuros, sin esperar nada. Pero Michael notaba cómo sus ojos se iluminaban apenas cuando lo veía esperándola. Subía al asiento del pasajero. Cruzaba las manos sobre su mochila y le ofrecía una pequeña y agradecida sonrisa. Y él había llegado a esperar esa sonrisa más que cualquier victoria en una sala de juntas. Al principio, el personal de la escuela lo miraba. Algunos incluso murmuraban. Un hombre de su estatus, vestido con trajes hechos a medida y conduciendo un vehículo de 6 cifras, recogiendo a una niña de uno de los distritos más pobres de la ciudad. La gente notó. Una maestra finalmente se le acercó una tarde, intentando mantener un tono educado pero firme, y preguntó: ¿Es usted familia? Michael simplemente respondió: no, pero soy quien ella la tiene ahora, y esa fue toda la conversación. Las visitas a la casa de Emma se volvieron más frecuentes. Michael ya no iba con dudas, iba con propósito. Si faltaba comida, traía más.
si la respiración de Sara empeoraba. Llamaba a la enfermera. Si algo en la casa se rompía, lo arreglaba. Y aún así, mantenía cierta distancia respetuosa. No quería imponer ni hacer que Sara se sintiera pequeña. Pero ella no era tonta. Sabía lo que estaba ocurriendo. Una noche, mientras él reemplazaba una barra de cortina rota en la sala, Sara habló desde el sofá con su voz habitual, suave, quebrada por la enfermedad, pero aún aguda. Sabes que ella ya empieza a pensar que eres parte de su vida, ¿no? Michael se detuvo. Luego colocó con cuidado el último soporte antes de responder. Quizás lo soy. Sara soltó una risa débil. Ha visto entrar y salir a mucha gente toda su vida. Su padre se fue antes de que cumpliera 2. Mi hermana desapareció cuando me enfermé. No se apega con facilidad, pero te está observando. Michael se sentó al borde de la mesa de centro, con las manos sobre las rodillas. Miró a Sara. La miró de verdad. Era una mujer hermosa debajo de la enfermedad, con ojos profundos y una dignidad silenciosa que se negaba a suplicar. No me voy a ir, dijo finalmente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las parpadeó antes de que pudieran caer. Ella necesita más que alguien que aparezca. Necesita a alguien que se quede. A la mañana siguiente, ocurrió algo inesperado. Michael había llevado a Emma con él a su oficina por un rato. Necesitaba terminar algunas tareas antes de llevarla a casa. La condujo hasta el último piso de su sede central en el centro de la ciudad, donde los pisos brillaban pulidos y la vista se extendía sobre toda la ciudad. Su personal la miró con curiosidad, pero nadie dijo una palabra. Emma, siempre serena, se mantuvo cerca de él, en silencio, observando el espacio como si quisiera memorizar cada detalle. Le permitió sentarse en la esquina de su oficina con un bloc de notas y un libro mientras él trabajaba. En un momento, su asistente entró para entregarle unos documentos y se detuvo en seco al notar a Emma. Señor Grayson, debería. Está bien. La interrumpió sin levantar la vista, pero Emma sí lo hizo. Puedo esperar afuera si no está permitido. Michael sonrió y negó con la cabeza. Estás exactamente donde debes estar. Cuando la asistente se fue, Emma inclinó la cabeza. Todo esto es tuyo. Él asintió. Lo construí. Años de trabajo duro. ¿Te gusta? Preguntó no por curiosidad, sino como si estuviera midiendo algo más profundo. Michael hizo una pausa. Creí que sí. Ella asintió, satisfecha con la honestidad. Luego dijo, es muy silencioso aquí arriba. Como que todo está hecho para parecer importante, pero se siente un poco solo. Y así, una niña de 6 años había dicho algo que ningún colega ni ejecutivo se había atrevido a admitir en voz alta. Esa tarde, Michael tomó un desvío largo en el camino de regreso a casa. Pasaron por vecindarios que Emma nunca había visto. Partes de la ciudad llenas de luces, vitrinas y música saliendo de los altavoces. Ella apoyó la cabeza contra la ventana, observando todo con asombro silencioso. En un semáforo en rojo, preguntó en voz baja, ¿por qué nos ayudas? Michael no respondió de inmediato. Luego, con una voz más baja que de costumbre, dijo, porque puedo, y porque no sabía cuánto lo necesitaba. La verdad era que Emma le había recordado algo que creía haber enterrado hace mucho tiempo, lo que se sentía ser pequeño en un mundo que seguía avanzando sin ti. Él había sido ese niño alguna vez, aunque en circunstancias muy distintas. Un niño que aprendió a ser útil, callado y autosuficiente demasiado pronto. La diferencia era que él no tuvo a nadie que lo notara, nadie que preguntara por qué. Pero ahora él había notado a Emma y no podía dejar de verla. Esa noche, mientras la acompañaba hasta la puerta del departamento, ella se giró y le dijo, «No tienes que quedarte, ¿sabes?» «Lo sé», respondió él. «Pero quiero hacerlo». Ella asintió, pensativa, y luego añadió, «La mayoría de la gente dice eso.
Pero tú lo dices en serio. Él no respondió. Solo le tocó suavemente la cabeza. Le dio una sonrisa y esperó a que se cerrara la puerta antes de alejarse. Las luces del pasillo parpadeaban sobre él, y el edificio crujía con los años. Pero sintió que una certeza tranquila se asentaba en sus mechos. Ya no estaba arreglando un edificio. Estaba reconstruyendo algo mucho más frágil y mucho más importante. Cuando llegó la primavera, todo había cambiado en formas pequeñas, casi invisibles. Michael seguía dirigiendo una empresa multimillonaria. Seguía llegando a su oficina cada mañana en un coche reluciente y con un traje perfectamente planchado. Pero sus días ya no le pertenecían solo a los números y las reuniones. Su rutina ahora estaba silenciosamente unida a una niña de ojos marrones que lo esperaba afuera de su escuela cada tarde, con una mochila gastada y una sonrisa tranquila. Emma se había vuelto parte de su vida sin exigirlo, como la luz que se cuela bajo una puerta cerrada, suave, no invitada, pero imposible de ignorar una vez que la has visto. En casa, la condición de Sarah había mejorado ligeramente gracias a las visitas de la enfermera y a la medicación que Michael seguía gestionando sin llamar la atención. Seguía frágil, aún necesitaba ayuda para las tareas básicas, pero tenía suficiente energía como para sentarse junto a la ventana por las mañanas y escuchar a Emma hablar sobre su día. A veces Michael se unía a ellas por las tardes, trayendo cosas pequeñas, un libro para Emma, sopa para Sarah, a veces solo su presencia. No pedía nada a cambio, y ellas no ofrecían gratitud vacía. No era una transacción, era algo que poco a poco se volvía más profundo, más humano, más permanente. Una tarde, mientras Emma estaba en la cocina sirviendo cereal en tazones desparejados, Sarah hizo un gesto para que Michael se sentara a su lado. Su voz era débil pero firme. Ella habla de ti todo el tiempo. ¿Sabías que dibuja pequeños dibujos de tu coche, de tu oficina, de tu cara? Nunca había hecho eso antes, ni siquiera con sus maestros. Michael bajó la mirada, sin saber cómo responder. No quiero parecer ingrata, continuó Sarah, pero tengo que preguntar, ¿qué esperas de esto? ¿De ella? ¿De nosotros? Era una pregunta justa, una que ella merecía hacer, y una que él mismo se había planteado más de una vez. Honestamente no lo sé, dijo. Al principio, fue algo que no podía ignorar, y ahora solo sé que me importa lo que pase después. Mucho más de lo que pensé que me importaría. Sarah observó su rostro durante un largo rato. No había sospecha en sus ojos, solo preocupación por su hija, por lo impredecible del mundo. Había sido defraudada por demasiadas personas como para confiar fácilmente, pero estaba intentándolo. Él lo veía, en la forma en que ella le permitía volver una y otra vez sin rechazarlo. Necesito que me prometas algo, dijo, su voz ahora más baja. Si alguna vez me pasa algo, no dejes que ella se pierda en el sistema. Es más fuerte de lo que debería ser, pero incluso la fuerza tiene límites. No dejes que desaparezca. Michael no parpadeó. No lo haré, dijo. Esa noche, mientras conducía a casa, las luces de la ciudad se desdibujaban a través del parabrisas. No estaba acostumbrado a las promesas, al menos no a las que involucraban emociones en lugar de contratos. Pero ésta se asentó en sus huesos con un peso innegable. No era obligación, era algo más cercano al instinto. Una semana después, un nuevo archivo aterrizó en su escritorio en la oficina. Su asistente lo había preparado a petición suya, una evaluación formal de los procedimientos de tutela legal en el estado. No había dicho por qué lo quería, ni siquiera él lo tenía claro, pero mientras leía los requisitos, sintió una mezcla incómoda de miedo y certeza creciendo en su pecho. No era padre, no sabía cómo criar a una niña, pero ya había hecho algo más peligroso, la había dejado entrar en su corazón. Ese fin de semana, Emma trajo una tarea escolar que consistía en dibujar a tu familia.
Michael, que estaba sentado con ella en la mesa, ayudándola a pegar pedazos de papel de colores en la hoja, vio que había dibujado 3 figuras con palitos. Una estaba etiquetada como yo, la segunda como mamá, y la tercera como una figura alta con traje y cabello oscuro. Michael preguntó en voz baja, ¿y este quién es? Sin levantar la vista, Emma respondió, «Eres tú». Él tragó saliva. «Me pusiste en tu familia». Ella lo miró como si la pregunta fuera extraña. «No lo eres». Esa noche, después de que Sarah se durmiera y Emma estuviera cepillándose los dientes, Michael salió al porche. El aire ya era más fresco, la primavera desvaneciéndose en un temprano verano, y él miró hacia el cielo como lo hacía cuando era niño, buscando algo que no podía nombrar. Había construido rascacielos. Había rediseñado cuadras enteras de la ciudad. Pero esta pequeña vida en la que había tropezado era lo más frágil, lo más complejo que había intentado construir jamás. Y tal vez, por primera vez, lo estaba construyendo no porque debía hacerlo, sino porque significaba algo, porque importaba. El mundo de Michael siempre había estado guiado por la precisión, la estrategia y el tiempo. Operaba con riesgos calculados, tomaba decisiones multimillonarias en segundos y mantenía cada parte de su vida personal tras un muro tan alto que nadie se había atrevido a escalarlo en años. Pero con la llegada del verano, con días más largos y noches más cálidas, empezó a sentir que esos muros se estaban transformando. No cayendo, pero cambiando de forma, convirtiéndose en algo más parecido a una puerta. Algo abierto. Seguía dirigiendo su empresa. Seguía tomando decisiones que afectaban a cientos de empleados y a barrios enteros. Pero ahora, sus días a menudo terminaban no en su ático, sino en un porche desvencijado con una taza de café enfriándose en sus manos, mientras Emma le contaba historias sobre la escuela, y Sarah dormitaba junto a la ventana. Se había convertido en un segundo hogar, no declarado, pero entendido. Ya no tocaba la puerta antes de entrar. Emma ya no dudaba en pedirle que se quedara un poco más. Y Sarah, aunque aún cautelosa, comenzó a depender de él en formas silenciosas, pidiéndole que leyera sus informes médicos, que fuera por sus medicinas, que se quedara con Emma cuando ella estaba demasiado agotada para hacer otra cosa que dormir. Pero nada en su situación era estable. Michael podía ver cómo la fuerza de Sarah empezaba a desvanecerse otra vez. Su respiración había empeorado, y aunque sonreía e insistía en que solo estaba cansada, él reconocía las señales. Había visto a personas fuertes quebrarse antes. Pero esto era diferente. No podía permitirse quedarse al margen. Un jueves, salió temprano del trabajo para reunirse con un especialista en el hospital, un favor que logró a través de una conexión. Después de revisar los archivos de Sarah, el médico no endulzó las palabras. «Necesita atención a largo plazo», dijo. «Y pronto. Si sigue intentando manejar todo sola, eso va a acelerar el deterioro». Michael se quedó sentado procesando eso. ¿Qué significa eso para su hija? El médico lo miró largamente. «A menos que haya un plan. Servicios sociales podrían intervenir». Esas palabras resonaron más fuerte que cualquier otra cosa. Michael sabía exactamente lo que eso significaba. Había visto el sistema desde lejos, había leído los informes, financiado programas para mejorarlo. Pero ahora ya no era una estadística distante. Era Emma. Y no podía permitir que ella fuera arrastrada a un proceso donde se convertiría en solo otro expediente sobre un escritorio. Esa noche, fue al departamento como de costumbre, pero esta vez su energía era distinta. No se sentó, no tomó té, no esperó a que Emma llenara el silencio. Le pidió a Sarah si podían hablar a solas, y ella asintió lentamente. Emma se fue a su habitación sin hacer preguntas, como si intuyera lo que venía. Michael se sentó frente a Sarah y la miró directamente a los ojos. «Necesitas más ayuda de la que puedo darte desde afuera. Y Emma, ella necesita saber que alguien va a estar allí». Sarah asintió lentamente.
He estado pensando lo mismo. Guardó silencio durante un largo momento antes de volver a hablar. No quiero dejarla atrás, Michael, pero sé que quizás ya no tenga elección. Sé que mi cuerpo se está rindiendo. Su voz se quebró. Y me aterra lo que pase después. Michael se inclinó hacia adelante. Entonces déjame hacer algo. Déjame ser ese plan. Ella lo miró. Lo miró de verdad. ¿Hablas de la tutela? Sí, legal. Oficial. Quiero asegurarme de que esté protegida, de que se quede con alguien que ya la quiere. Sara tragó saliva, no lloró, aunque sus ojos brillaban. Ella ya te ve así, ¿sabes? Yo también la veo así. Sara le tomó la mano, frágil y temblorosa. Entonces cuídala cuando yo ya no pueda. 2 días después, Michael comenzó el papeleo. No fue simple. Su equipo legal se movió con discreción, pero a fondo. No quería titulares. Quería protección. Emma aún no lo sabía. Él quería esperar hasta que todo fuera más seguro. Pero ese fin de semana, algo ocurrió que volvió todo urgente. Sara se desplomó en casa. Emma llamó a Michael, desesperada. Él llegó más rápido que la ambulancia. La llevaron al hospital, inconsciente pero respirando. El médico logró estabilizarla. Pero sus rostros reflejaban preocupación. Michael pasó la noche en la sala de espera. Emma, acurrucada junto a él bajo su abrigo, se aferraba a su brazo como a un salvavidas. No se alejó de su lado. No contestó llamadas. Esa noche no fue el CEO Michael Grayson. Fue solo un hombre sosteniendo a una niña que ya había perdido demasiado. En los momentos silenciosos antes del amanecer, mientras las máquinas del hospital emitían pitidos suaves en el pasillo, él miró a Emma y susurró: «Te prometo que nunca te dejaré pasar por esto sola». Ella no respondió. Estaba medio dormida, con los ojos cerrados y respiración tranquila. Pero su mano se aferró más fuerte a la de él, y eso fue todo lo que necesitaba. Los días que siguieron fueron los más difíciles que Michael había conocido. No por presión financiera, ni por inestabilidad corporativa, sino porque por primera vez en su vida, el bienestar de otra persona tenía el poder de desmoronarlo. Sara permaneció en el hospital, estabilizada pero débil, su respiración superficial y su voz casi inexistente. El doctor hablaba en términos vagos: delicado, progresivo, manejo crónico, pero Michael escuchó lo que no se decía. No habría regreso a cómo eran las cosas. No volvería a casa. No pronto. Tal vez nunca. Emma visitaba todos los días y Michael nunca la dejaba ir sola. Ajustó su agenda en torno a ella. Delegó reuniones y pospuso decisiones de la junta sin pensarlo 2 veces. Ella llevaba una libreta de dibujo al hospital, garabateando en silencio en una esquina de la habitación mientras las enfermeras iban y venían. Nunca lloraba frente a Sara, nunca se quejaba, nunca pedía nada, pero Michael lo notaba. Cómo tensaba los hombros, cómo se mordía el labio cuando nadie la veía, cómo se aferraba un poco más fuerte a su mano cuando salían de la habitación. En casa, todo cambió rápidamente. Michael la llevó a vivir con él, no solo por comodidad, sino por estabilidad. Su cama del departamento fue trasladada, junto con sus libros, su peluche desgastado favorito y la pequeña lámpara amarilla en forma de estrella. Le dio una habitación con ventanas que daban a la ciudad. No porque fuera grande o bonita, sino porque a ella le gustaba ver las luces antes de dormir. Se sentaba con ella cada noche, leyendo los mismos libros capítulo tras capítulo, a veces en silencio, a veces con su cabeza apoyada contra su costado. Su penthouse nunca se había sentido como un hogar hasta que ella llevó su pequeño y callado mundo a él. La tutela legal se hizo oficial en menos de 2 semanas. El tribunal se movió más rápido de lo esperado, gracias a cartas de médicos, trabajadores sociales e incluso de la misma Sara, que firmó cada página con manos temblorosas pero con una claridad feroz. En su nota final al juez,
escribió. Michael Grayson ha sido más padre para mi hija de lo que nadie jamás le pidió ser. No vino por obligación, vino por amor. Si yo no puedo criarla, confío en que él lo hará. Cuando se finalizó el papeleo, Michael sostuvo el documento sellado en sus manos y sintió como si algo en su interior hubiera cambiado de gravedad. No era miedo ni arrepentimiento, era responsabilidad. Un tipo diferente al de dirigir una empresa. Este venía con un latido, con una voz que reía suavemente por las mañanas, con una niña que ahora lo miraba como si fuera el lugar más seguro del mundo. Se lo dijo a Emma la noche siguiente, sentado junto a ella en el suelo de su nueva habitación, donde estaba coloreando un dibujo de un parque. Emma, dijo con suavidad, el tribunal lo hizo oficial hoy. Te vas a quedar conmigo pase lo que pase. Ahora estás a salvo. Ella no respondió de inmediato. Su lápiz se detuvo, pero no levantó la vista. Después de unos segundos, dijo en voz baja, ¿eso significa que de verdad eres mi papá ahora? Él sintió algo atraparse en su pecho. Podría haber dicho, sí. Podría haber dicho, legalmente, soy tu tutor. Pero en cambio, dijo, soy lo que tú necesites que sea. Y lo seré mientras tú me lo permitas. Ella se volvió hacia él y apoyó su mano sobre su brazo. Quiero que seas mi papá. Ya lo eres. No pudo hablar por un momento. Solo asintió y la abrazó, envolviendo su pequeño cuerpo entre sus brazos, mientras ella se recostaba en él sin dudar. El hospital llamó 2 días después. La condición de Sarah había empeorado. Aconsejaron a Michael que llevara a Emma si era posible. Fueron juntos, en silencio en el auto, tomados de la mano. Al llegar, Sarah sonrió débilmente al verlos entrar en la habitación. Se veía más delgada que nunca, pero sus ojos aún conservaban esa calidez. «Hola, mi amor», dijo a Emma, quien subió a la silla junto a ella y le tomó la mano. Michael se quedó al fondo, dejando que hablaran. Sarah preguntó por la escuela, por la nueva habitación, por los libros que Emma estaba leyendo. No mencionó nada triste, no perdió tiempo diciendo adiós. Más tarde, cuando Emma salió con una enfermera a buscar algo para comer, Sarah hizo un gesto para que Michael se acercara. «Gracias», susurró. «No tienes que...» «Sí tengo», dijo ella, con más firmeza que antes. «Le diste un futuro, me diste paz. Ya no tengo que preocuparme, es amada». «Está en casa». Michael parpadeó para contener lo que apretaba su garganta. «Cuidaré de ella cada día, lo juro». Sarah sonrió. «Sé que lo harás, esa noche». Michael se quedó de pie en la puerta de la habitación de Emma y la observó dormir. Su respiración era lenta, constante. Su pequeño cuerpo acurrucado bajo la manta suave que él había comprado semanas atrás, sin saber cuánto llegaría a significar. No durmió esa noche. Se quedó junto a las ventanas de su apartamento, viendo parpadear la ciudad, y por primera vez en su vida sintió que estaba exactamente donde debía estar. No por encima de todo, sino dentro de algo real, algo bueno, algo que no pedía perfección, sino presencia. Y él estaba allí. El verano dio paso al otoño, y con él llegó un ritmo tranquilo que se instaló en cada rincón de la vida, antes estéril de Michael. Las mañanas ahora comenzaban más temprano, con el sonido de Emma cepillándose los dientes por el pasillo, el tintinear de los tazones de cereal en la cocina, y el arrastrar ocasional de pasos pequeños corriendo porque se les hacía tarde. Michael ya no se quedaba en cama, ni salía corriendo al trabajo con eficiencia ciega. Se tomaba el tiempo para caminar con Emma hasta la escuela, no porque fuera necesario, sino porque se había convertido en una de sus partes favoritas del día. Hablaban de todo y de nada. De su prueba de matemáticas, de algo gracioso que dijo un compañero, de qué colores estaban tomando los árboles. Esas caminatas lo conectaban más que cualquier reunión de accionistas. Sarah falleció a principios de octubre.
Fue una tranquila mañana de domingo. El aire apenas empezaba a enfriarse, y Michael había llevado a Emma al parque mientras el hospital llamaba. Sabían que llegaría ese momento. Aún así, nada te prepara para la ausencia de alguien que anclaba una parte de tu vida. Cuando llegaron al hospital, Sarah ya se había ido. Su rostro estaba en paz, como si simplemente se hubiera dormido. Emma no lloró de inmediato. Se sentó al borde de la cama del hospital, sosteniendo por última vez la mano de su madre, susurrando cosas que solo ellas podían entender. Michael le dio ese espacio, de pie en silencio junto a la puerta, con las manos en los bolsillos, sintiéndose a la vez impotente y honrado de estar allí. El funeral fue pequeño, apenas unas cuantas enfermeras, una maestra de la escuela de Emma y una vecina que recordaba a Sarah de antes de su enfermedad. Michael se encargó de todos los arreglos. Él se aseguró de que todo fuera tan digno y sereno como lo había sido Sarah en sus últimos días. Emma se mantuvo a su lado durante el servicio, aferrada a una única rosa amarilla, sin soltar su mano en ningún momento. Después, regresaron a casa, no al apartamento que una vez fue de Sarah, sino al lugar que Emma ahora simplemente llamaba hogar. Esa noche, se metió en la cama de Michael sin decir una palabra. Él no hizo preguntas. Solo la abrazó mientras lloraba, hasta que se quedó dormida. Los meses siguientes estuvieron llenos de pequeños ajustes necesarios. Michael inscribió a Emma en una nueva escuela más cercana al apartamento, una con mejor biblioteca y maestros menos saturados. Contrató a una tutora, no para presionarla, sino para ayudarla a reconstruir su confianza. Asistió a todas las reuniones escolares, a todas las jornadas abiertas, a cada pequeña obra en la que Emma se paraba tímidamente en el escenario con disfraces de papel. Su equipo de trabajo también se adaptó. Las reuniones se reorganizaron para permitirle buscarla. Su asistente mantenía un cajón lleno de bocadillos y libros infantiles. El aire frío corporativo de su oficina se había suavizado, no con decoraciones, sino con un cambio de tono. Menos urgencia, más propósito. Emma cambió de manera sutil. Sus ojos seguían siendo serios, aún viejos para su edad, pero ahora brillaban cuando reía, y reía más seguido. Dejaba dibujos sobre su escritorio, notas adhesivas en el refrigerador con recordatorios para que él comiera, y a veces, cuando él estaba en llamadas largas, se deslizaba en su oficina solo para estar cerca. Aún preguntaba por su madre a veces, usualmente de noche. Michael nunca evitaba el tema. Hablaban con honestidad, abiertamente, no como dos personas rotas por la pérdida, sino como dos personas que aprendían a cargarla juntos. Una noche, justo antes de Navidad, decoraban un arbolito que Michael nunca antes había tenido. Emma colocaba adornos con cuidado, poniéndose de puntillas, deteniéndose a admirar cada uno. Los había elegido todos en una pequeña tienda local, insistiendo en que necesitaban algo real, no perfecto. Al colgar una estrellita dorada en la cima, se giró hacia él y preguntó: ¿Crees que nos ve ahora? Michael asintió. Creo que lo ve todo, y creo que está orgullosa. Emma sonrió. Yo también. Más tarde esa noche, mientras recogían brillantina y espumillón, Emma le entregó una cajita. Dentro había un llavero con la palabra papá, grabada de un lado y siempre del otro. Lo vi en una tienda y ahorré para comprarlo, dijo rápidamente, casi nerviosa. Sé que no es un regalo de verdad, pero... Michael no la dejó terminar. Se agachó, la abrazó con más fuerza que nunca antes y la sostuvo en silencio. Es el mejor regalo que he recibido, susurró, y lo decía de verdad. Esa noche, mientras las luces del árbol parpadeaban suavemente en el fondo, y la ciudad se extendía más allá de las ventanas, Michael se sentó en el sofá con Emma a su lado, su cabeza en su hombro y su respiración tranquila y constante. Entonces comprendió algo que no había entendido del todo hasta ese momento. Esto no era un arreglo temporal, no era un rescate ni una redención. Esto era familia.
no nacida, sino elegida, construida momento a momento a partir del duelo, la bondad y el valor silencioso de simplemente estar. Él ya no era el hombre que solía ser, y no quería volver a serlo. Ahora era un padre, y ese era el título más importante que ganaría en su vida. Para mí, el final de esta historia no es solo conmovedor, es poderosamente silencioso de una forma que perdura. No se trata de grandes gestos, ni de revelaciones dramáticas. Se trata de dos personas rotas de diferentes maneras que se eligen mutuamente. Michael, un hombre que construía torres pero vivía en aislamiento emocional, encuentra el verdadero significado no en su imperio, sino en la responsabilidad silenciosa de la paternidad. Emma, una niña que aprendió a sobrevivir en silencio, finalmente aprende lo que significa sentirse segura, vista y profundamente amada. Lo que hace esta historia tan especial es su realismo envuelto en esperanza. No finge que el amor borra el dolor, ni que el éxito puede comprar la felicidad. En cambio, muestra cómo la sanación llega lentamente, en momentos ordinarios. En las rutinas antes de dormir. En las caminatas después de la escuela. En el duelo compartido. En los pequeños y constantes actos de presencia. Ese es el tipo de transformación que se siente verdadera, ganada. Lo mejor de todo es que ni Michael ni Emma pretendían salvarse el uno al otro, pero simplemente al no alejarse, al atreverse a preocuparse sin condiciones, ambos encontraron algo que ni siquiera sabían que necesitaban. Una familia, no hecha de sangre, sino de elección. Y eso es lo que le da a esta historia su peso y su belleza silenciosa.